En el año 1945 ya todo el mundo sabía que Alemania iba a perder la guerra. Las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín, el último bastión nazi, por el oeste, mientras que los soviéticos arrasaban con el territorio por el este. Los bombardeos a la ciudad eran diarios. Su población estaba en pánico, sus tropas desmoralizadas, y en el alto mando alemán las opiniones se encontraban divididas. Hitler y sus hombres más fieles aún pensaban en una victoria milagrosa, mientras sus generales más pragmáticos comenzaban a formar planes de huida o rendición. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre el enfrentamiento que marcó el final de la Segunda Guerra en Europa. La Batalla de Berlín a puro color. Desde el fin de la Batalla de Stalingrado en febrero de 1943, las fuerzas alemanas habían comenzado a ceder territorio. Los soviéticos avanzaban sobre los países previamente conquistados a gran velocidad. Sumado a la invasión aliada a Europa en junio de 1944, la situación de Alemania era desesperante. Adolf Hitler se comportaba cada vez más erráticamente, dando órdenes que luego contradecía o pidiendo a sus generales hazañas imposibles. El Führer sabía que su única chance de victoria era tomar a los aliados con la guardia baja. En diciembre de 1944, Alemania lanza lo que sería su última gran ofensiva. Conocida como la Batalla de las Ardenas, las tropas del eje lograron sorprender a sus enemigos y consiguieron abrir el estancado frente. Pero los aliados pudieron contener el avance y un mes después el ataque había terminado. Fue una de las más sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán sufrió más de 75.000 bajas y su fuerza aérea quedó extremadamente debilitada. A partir de este choque, los nazis comenzaron una retirada que no pararía hasta el fin de la guerra. Escuchemos ahora a un historiador hablar de esta batalla. The German attack in the Ardennes could have hit a number of U.S. units, but it hit a completely green one, and that unit melted away in the face of the German attack, and now there's a hole where the U.S. defenses used to be. Pero a pesar de que el camino estaba más despejado, Berlín ya no era un objetivo para los aliados. Sabían que los soviéticos estaban acercándose y creían que si ambos ejércitos atacaban la ciudad a la vez, habría un gran peligro de fuego amigo. Eisenhower, líder de las tropas aliadas en Europa, le había prometido a Stalin que podría tener la ciudad. Desechando los planes de una operación terrestre, se recurrió al bombardeo por aire. A partir de 1945, los aviones estadounidenses y británicos comenzaron una extensa serie de más de 80 ataques aéreos. En una ocasión, la Real Fuerza Aérea bombardeó la ciudad por 36 días consecutivos. Los daños causados fueron extensos. Masivos incendios acabaron con gran parte de los edificios. Decenas de miles de berlineses murieron y muchos más se encontraron con sus hogares destruidos. A pesar de esto, el mayor peligro para los alemanes provenía de otro lado. Los soviéticos, alimentados con una terrible sed de venganza, avanzaban rápidamente por el frente oriental de más de 1000 kilómetros de largo. A mediados de 1944 ya se encontraban en Polonia, último destino antes de adentrarse en Alemania. Mientras marchaban, los soviéticos se topaban con evidencias de los brutales crímenes de guerra perpetrados por los nazis. En 1944 fue liberado el primer campo de concentración, el de Lublin-Majdanek. Si bien había sido evacuado, los alemanes no tuvieron tiempo de eliminar todas las evidencias de sus crímenes. Miles de prisioneros aún seguían allí, testigos vivos de las atrocidades cometidas por los nazis. A partir de estos descubrimientos, el jefe de las SS, Heinrich Himmler,
Ordenó que todos los prisioneros en los campos que podían ser liberados por el avance soviético tenían que ser trasladados al interior del Reich. Esto se debió no solo a que los alemanes necesitaban prisioneros para trabajo forzado, sino que tampoco querían que más evidencias de sus crímenes caigan en manos de sus enemigos. Pero había también otra secreta razón. Himmler sospechaba que ya no había chances de que Alemania gane la guerra. El líder nazi pensaba que, llegado el caso, podía usar a los detenidos como rehenes, fichas de negociación con los aliados. Hitler no podía enterarse. Cualquier alemán que presentara un espíritu derrotista tenía riesgo de ser fusilado. Los primeros transportes de prisioneros fueron realizados por medio de trenes o barcos. Sin embargo, a medida que se acercaba el invierno, comenzaron a hacerse a pie. Estos traslados fueron conocidos como marchas de la muerte. Los detenidos, debilitados por meses o años de condiciones inhumanas, desnutridos y golpeados, muchas veces no podían soportar el viaje. Los guardias de las SS tenían órdenes de matar a los que no eran capaces de seguir caminando. Miles fueron asesinados durante estas marchas. Otros tantos murieron de hambre, agotamiento o exposición al frío y la nieve. En enero de 1945 se dio la más infame de estas marchas. 9 días antes de que los soviéticos lleguen a Auschwitz, 55.000 prisioneros se vieron obligados a caminar 56 kilómetros en el duro invierno polaco. Entre 9.000 y 15.000 murieron o fueron asesinados. A los sobrevivientes los enviaron a otros lugares de detención a seguir siendo torturados o a trabajar hasta morir. Si bien el avance tanto de los soviéticos como de los aliados fue liberando campos de concentración, imposibilitando que estos crímenes queden ocultos, las marchas siguieron hasta el final de la guerra. Podemos ver a continuación el testimonio de un sobreviviente. Salimos 1000 y pico y llegamos 300. ¿Llegamos a dónde?, me vas a preguntar. El transporte de la muerte, yo únicamente en la marcha a la muerte, me acuerdo que otra vez utilicé mi política defensiva. No fui adelante, no fui atrás, no fui en el extremo izquierdo, en la extrema derecha ni extrema. Me mantenía dentro de lo posible amontonado con todo para no recibir un bayonetazo en el costado, para que no me maten atrás porque no puedo más. La mayor línea defensiva que le quedaba a Alemania por fuera de Berlín eran las colinas de Ziellow, a solo 90 kilómetros de la capital. Aquí tropas soviéticas y nazis se enfrentaron el 16 de abril de 1945. El combate fue uno de los más encarnizados de la guerra y la última batalla campal. Los alemanes contaban con una buena posición defensiva gracias al terreno, pero los rusos los superaban en gran medida en hombres y tanques. Al cabo de 3 días y pese al elevado número de bajas, las tropas del Ejército Rojo, lideradas por el general Zhukov, lograron penetrar a las defensas. Berlín estaba ahora solo a un paso. El 20 de abril, el día que Hitler cumplía 56 años, la artillería soviética comenzó un terrible bombardeo sobre la ciudad. Los ciudadanos berlineses, tomados por sorpresa por la proximidad de su enemigo, entraron en pánico. No fueron los únicos. Mientras los soldados alemanes tenían órdenes de resistir hasta la muerte o ser ejecutados por cobardía, varios de los oficiales nazis de alto rango comenzaban a planear su huida. Con el objetivo de conseguir una imagen positiva ante sus enemigos, Himmler ordenó el 21 de abril la liberación de alrededor de 20.000 judíos de algunos campos de concentración. En una reunión con miembros del Congreso Judío Mundial unos días después, mintió diciendo que los crematorios en estos centros fueron construidos para deshacerse de los muertos por una epidemia de tifus. Además, informó que estos lugares tenían una elevada tasa de supervivencia, aunque cada uno que era liberado mostraba evidencias de todo lo contrario.
Por medio de intermediarios suecos, se hizo pasar por el líder provisional de Alemania, declarando que Hitler estaría muerto en los próximos días y buscó rendirse ante los estadounidenses. Eisenhower rechazó este pedido, llamando a Himmler el mayor criminal de guerra de Alemania. Mientras tanto, las tropas alemanas intentaban contener el avance soviético que se encontraba en los suburbios berlineses. Pero la poca cantidad de soldados, el pobre equipamiento con el que contaban y la baja moral no pudieron hacerle frente al ejército rojo. Hitler, con su personal más fiel y su amante Eva Braun, se encontraba en un búnker subterráneo en el centro de la ciudad. El Führer estaba en un estado de delirio y aún imaginaba que una victoria era posible. Ordenó al general Steiner realizar un contraataque que, según el líder nazi, pondría contra las cuerdas a las fuerzas de Zhukov. El 22 de abril, cuando fue informado que Steiner no tenía los hombres ni los materiales para semejante tarea, Hitler cayó en la conclusión de que realmente todo estaba perdido. En un ataque de furia culpó a sus generales de incompetentes y traidores. Ignorando los pedidos de sus hombres de que huya de la ciudad, declaró que no se movería de Berlín hasta que la batalla hubiera terminado. Esta diatriba quedó retratada en una de las escenas más famosas de la película de 2004, La Caída. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Para el 23 de abril, los rusos estaban a las puertas del centro de la ciudad. Un poco más de 80.000 alemanes, entre ejército, SS y milicia, se enfrentaban a 1,5 millones de soviéticos energizados por la cercana victoria. Los nazis no tenían ninguna chance. Muchos, a pesar de las órdenes de combatir hasta el final, dejaron sus armas. Otros, sin embargo, alimentados por un fanatismo ciego, dificultaron el avance enemigo. Entre ellos se encontraban miembros de las juventudes hitlerianas, niños y niñas adoctrinados desde temprana edad para idolatrar a su líder y dejar sus vidas por él. Decenas de miles de ellos murieron durante los combates en las calles de Berlín. Las fuerzas alemanas no fueron suficientes para frenar el avance soviético y se pudo completar el asedio de la ciudad. Los nazis estaban completamente rodeados. Helmut Weidling, el general a cargo de las fuerzas de la defensa, rogaba al Führer que ordene un ataque con la intención de romper el cerco. Hitler hacía oídos sordos, yendo desde imaginar que todo marcharía bien hasta momentos de angustia donde se daba cuenta de que no había esperanzas. En los siguientes días, mientras los germanos desesperados batallaban con todo lo que tenían, los soviéticos iban acercándose paso a paso al distrito gubernamental de Berlín. Podemos escuchar las palabras de una historiadora a continuación. Hitler's subordinates are entirely divorced from the reality on the ground because Hitler is divorced from the reality on the ground. Hitler does not comprehend that 2 Soviet army groups are smashing into the center of Berlin. El 28 de abril, un reporte de la BBC informó de los intentos de Himmler de negociar la paz con los aliados. Cuando Hitler se enteró, montó en una terrible cólera, declarando que era la mayor traición que había conocido. Despojó al líder de las SS de todos sus cargos y dispuso que debía ser fusilado. Su representante en Berlín, Hermann Fegelein, había intentado huir un tiempo antes, pero fue descubierto y arrestado. Al enterarse de la deslealtad de aquel que había considerado como el más fiel de sus súbditos, Hitler ordenó su muerte. Ni siquiera ser el cuñado de Eva Braun lo salvó. En las primeras horas del 29 de abril, las tropas rusas se toparon cara a cara con el deteriorado edificio del Reichstag, antigua sede del gobierno alemán.
capturarlo tendría para los soviéticos un valor simbólico semejante a lo que fue la caída de París para los nazis a principios de la guerra. Pero esto no sería fácil. Adentro se encontraban fanáticos grupos de tropas SS ya con nada que perder. Sabían que caer prisioneros de los soviéticos era casi una condena a muerte. Tras un día de encarnizada lucha, la bandera roja se alzó en la terraza del edificio. Al mismo tiempo que el Reichstag sucumbía en manos soviéticas, a solo 1 kilómetro de distancia, Adolf Hitler se casaba con Eva Braun en su búnker subterráneo. El Führer sabía que el fin estaba cerca. Su última orden militar fue darle a Weidling el permiso para intentar romper el cerco ruso. Tras envenenar a su perro, se retiró a su estudio con Eva Braun. Minutos después, el personal que quedaba en el búnker escuchó un disparo. El 30 de abril de 1945, el líder nazi murió. Había dejado órdenes a sus seguidores de que su cadáver y el de su esposa debían ser calcinados y enterrados, ya que no quería que sus enemigos lo exhibieran como trofeo de guerra. Buscaba evitar el mismo destino que Mussolini, cuyo cuerpo había sido destrozado por los partisanos italianos. Así terminaba su Reich de los 1000 años. Había durado solo 12, pero fue el causante de la muerte de más de 75 millones de seres humanos. Sus restos serían descubiertos poco después por los soviéticos, aunque recién en 1973 pudieron confirmar su identificación. Los aliados nunca se enteraron, lo que dio lugar a varias teorías conspiratorias afirmando que Hitler seguía vivo. Tuvieron acceso a esta información tras la caída de la Unión Soviética. Escuchemos a continuación el testimonio de un historiador hablando al respecto. Warum ließ Stalin seine Verbündeten im Dunkeln? Das ist etwas kompliziert und hat psychologische Gründe. Ein Wissensvorsprung ist stets von Vorteil. Es kann immer nützlich sein, ein Geheimnis zu haben. El sucesor de Hitler fue su amigo y ministro de propaganda Joseph Goebbels. El nuevo canciller rechazó la demanda soviética de una rendición incondicional, ordenando a las vapuleadas y escasas tropas alemanas restantes que Berlín debía ser defendida hasta la última gota de sangre. Un día después de la muerte del Führer, Goebbels y su esposa envenenaron con cianuro a sus 6 hijos mientras dormían. Luego se a disparo de pistola. Sus cuerpos también fueron quemados. Con Goebbels fuera del escenario, quizás el último fanático acérrimo del partido nazi, Weidling no vio motivos para que sus hombres siguieran batallando una guerra perdida. En la mañana del 2 de mayo, las tropas alemanas deponían las armas. Así la batalla de Berlín llegaba a su fin. Dejó un saldo de aproximadamente 80.000 soviéticos y 100.000 alemanes muertos. Los civiles que perdieron su vida fueron más de 120.000. El Ejército Rojo, hambriento de venganza por el brutal accionar de los nazis en su territorio, cometió atrocidades contra la población. Además de los múltiples saqueos y destrozos, se estima que entre 90 y 130.000 mujeres fueron violadas en Berlín. Muchas miles se terminarían por el trauma causado. La ciudad además enfrentaba una escasez de alimento que los soviéticos no pudieron solucionar. Debido a los estragos causados por los bombardeos y la batalla urbana, más de 1 millón de personas habían quedado sin hogar. Escuchemos a continuación el testimonio de una sobreviviente alemana. And then they came downstairs to the basement, putting this cardboard on the table, telling the people in Berlin, Väterchen Stalin gave his troops the right to rape, to steal, to kill, to do whatever they want to do. And believe me, they did. Las fuerzas del Eje continuarían luchando en los restantes territorios conquistados hasta el 8 de mayo.
Con la rendición incondicional de Alemania este día, tras 6 largos y cruentos años, la guerra en Europa había terminado. Pero aún quedaba trabajo por hacer en este frente. Cientos de generales y líderes nazis habían caído en manos de sus enemigos. La mayoría de estos serían juzgados en Nuremberg, pero algunos habían escapado. Con Hitler y Goebbels muertos, Heinrich Himmler pasó a ser el más buscado por las fuerzas aliadas. Tras el fracaso de sus intentos de conseguir la paz, buscó esconderse tanto de los aliados como de los nazis. Cambió su apariencia cortándose el pelo y el bigote, disimulando sus anteojos y poniéndose un parche negro. Se hizo pasar por el sargento Heinrich Himmler, agente de la policía secreta que él mismo había ordenado fusilar por derrotismo. Aún en Alemania fue detenido en un punto de control por 2 soviéticos que sospecharon que había algo raro en su comportamiento. El 23 de mayo de 1945 se lo entregó a los británicos y luego de una interrogación de rutina, Himmler reveló su verdadera identidad. Insistió en hablar con los líderes aliados, pero sus pedidos cayeron en oídos sordos. Cuando se le ordenó a un médico que se le haga una revisión, Himmler mordió la cápsula de cianuro que llevaba escondida en su boca. A los 15 minutos estaba sin vida. Con el de Himmler y la captura de otros jefes de alto rango como Hermann Göring y Karl Dönitz, la cúpula del Tercer Reich había colapsado. A pesar de lo que significó la rendición alemana, la atmósfera en la capital del Reich no era alegre. A diferencia de muchas otras regiones bajo control nazi, Berlín no fue liberada, sino conquistada. No hubo escenas de emotivos festejos, ni soldados siendo recibidos con besos y flores. Los ciudadanos que quedaban ahora tenían que lidiar con llorar a sus muertos y reconstruir sus vidas bajo la tensa ocupación conjunta de aliados y soviéticos. Aún así, muchos berlineses estaban aliviados de que la guerra había por fin terminado, al menos en su territorio, y que el régimen que los había hundido en ella estaba en ruinas. Veloz, arrasador y sanguinario. Así era el ejército de Alemania durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba tácticas relámpago, donde acumulaba su poder en un mismo lugar y atacaba de manera sorpresiva para romper las defensas de sus enemigos. De esa manera consiguió grandes victorias en combates cortos que no demandaban mucho tiempo. No obstante, un día Hitler se encontró con una batalla tan mortífera que torció por completo sus planes y el rumbo de la historia cambió para siempre. La ambición del Führer llevó a un valiente batallón alemán hasta Stalingrado, una ciudad estratégica para continuar con los objetivos de expansión. Pero allí se encontró con las brutales fuerzas de la Unión Soviética. La lucha fue tan salvaje que dejó tras de sí 2 millones de muertos. En este nuevo video de Historia Militar, recorreremos uno de los episodios más importantes de la Gran Guerra que se desató en el Frente Oriental. Y descubriremos por qué significó el comienzo del fin para el régimen nazi. Te lo advertimos. Estás a punto de verte cara a cara con la enorme violencia de la batalla de Stalingrado. Para entender lo que sucedió durante el recordado combate en suelo soviético, debemos hacer un pequeño repaso por la relación que tenía el gobierno de ese país y Adolf Hitler. Si pensamos en la feroz guerra que se desató entre ellos, es difícil de imaginar que poco tiempo antes habían firmado un acuerdo para avanzar con planes en común. El 23 de agosto de 1939, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Alemania
Joachim von Ribbentrop, y el de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, confeccionaron un pacto muy particular. Si bien una parte del convenio era público, también tenían algunas cláusulas secretas en su interior. Los puntos que eran conocidos por todo el mundo hablaban de un compromiso de no agresión entre los firmantes, además de que si alguno era atacado por un tercero, acordaban no prestarle ayuda de ningún tipo a ese país. Algo importante sobre esta cláusula era que tenía una vigencia de 10 años y la posibilidad de extenderse 5 más en el futuro. Ahora bien, lo que se ocultaba en el pacto era que ambas naciones habían establecido un protocolo para dividirse el territorio de Polonia, por lo que días más tarde, Alemania lanzó su invasión sin miedo a la intervención soviética y desató la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes fueron implacables en su letal expansión por Europa. Su secreto era su novedosa táctica denominada Blitzkrieg o guerra relámpago. Los nazis buscaban evitar batallas prolongadas y se proponían derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Para eso, concentraban sus armas ofensivas como tanques, aviones y artillería en un pequeño frente. Esta fuerza agrupada lograba abrir una brecha en las defensas rivales y penetrar las líneas enemigas para generar conmoción y desorganización. Además, el poderío aéreo de Alemania era incontrolable y no permitía a sus contrincantes reabastecerse ni reordenar a sus tropas. De esa forma, no solo consiguió el éxito en Polonia, sino que desde septiembre de 1939 hasta abril de 1941 utilizó esta estrategia para dominar Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. La arrasadora maquinaria nazi cumplía con cada uno de los deseos de Adolf Hitler. Pero pronto se enfrentaría a una batalla única, donde un poder imparable se vería cara a cara con una fuerza indestructible. El gran obstáculo del Führer fue la Operación Barbarroja. Este era el plan del líder nazi para traicionar su pacto con la Unión Soviética e invadir ese país. La misión comenzó el 22 de junio de 1941, cuando se puso en acción una nueva conquista alemana. El objetivo era utilizar mano de obra esclava de los territorios ocupados para el esfuerzo bélico del eje. Mientras se adquirían las reservas de petróleo del Cáucaso y los recursos agrícolas de Ucrania. Esto era un factor clave para poder mantener a las tropas del Tercer Reich en actividad y reafirmar el dominio del Lebensraum, nombre que se le daba a la filosofía de colonizar tierras y ponerlas bajo el control de la ideología alemana, para que esa población pudiera desarrollarse allí. No obstante, en el camino también se esperaba lograr el exterminio, esclavización y deportación masiva a Siberia de los pueblos eslavos para ganar más terrenos. Al cabo de 24 horas, 1.500 aviones soviéticos son arrasados en tierra. Los alemanes derriban 300 aviones rusos más. Cogida por sorpresa y superada en número, la Fuerza Aérea Soviética ha sufrido un golpe devastador. La embestida de la Luftwaffe solo fue el primer paso. Hitler había preparado una gigantesca movilización con más de 4 millones de hombres, de los cuales un cuarto eran aliados rumanos, finlandeses, húngaros, italianos y eslovacos. Este importante número de soldados estaba agrupado en 225 divisiones, que iban acompañadas de casi 5.000 tanques, 50.000 piezas de artillería y 680.000 caballos. De esa manera se había convertido en la operación terrestre más grande de la historia.
Si bien las tropas de los países socios no tenían el mismo espíritu combativo que los alemanes, el Führer creía que serían útiles para diferentes tareas, como mantener la ocupación en los sectores secundarios del frente oriental. Durante 2 intensos meses, la Unión Soviética desplegó algo más de 3 millones de militares con 15.400 tanques, 63.000 piezas de artillería y 700.000 caballos. Con eso pudo sostener varios enfrentamientos, pero aún así los nazis habían logrado avanzar por distintas zonas. No obstante, para diciembre de 1941 el escenario cambió. El desgaste de los invasores alemanes se podía sentir y el escenario se modificó completamente. Los soviéticos, con su líder Joseph Stalin a la cabeza, habían movilizado a todo el país para defenderse y evitar la caída de Moscú en manos nazis. Además, en un plano más amplio, el ataque del Imperio de Japón a Pearl Harbor provocó que Estados Unidos ingresara a la guerra, y eso era un factor importante en otro de los frentes que tenía abierto el Tercer Reich en el resto de Europa, ya que su ocupación de Francia corría riesgos si los norteamericanos se sumaban a esa pelea, como terminó ocurriendo en el desembarco de Normandía. Con todo esto, la Operación Barbarroja llegó a su fin. Sin embargo, el terreno ganado por Hitler y sus hombres era un premio que no se iba a desperdiciar. Y durante el verano de 1942, se retomaron las misiones para llegar a los pozos de petróleo del Cáucaso. Si esto se conseguía, no solo lograrían reabastecer su baja existencia de combustible, sino que al mismo tiempo también negarían su uso a la Unión Soviética. En el camino por concretar ese ansiado plan del líder nazi, el 23 de agosto de aquel año, se desencadenó la batalla más mortífera de la Segunda Guerra Mundial y una de las más brutales de todos los tiempos. Cuando las fuerzas alemanas se lanzaron con todo su poder a la conquista de Stalingrado, la historia cambió para siempre. La dinámica del conflicto bélico había cambiado a favor de los aliados. Victorias de las fuerzas británicas en África y de tropas estadounidenses en el Pacífico comenzaban a comprometer al eje, que dependía en gran medida de Alemania. Allí radicaba la relevancia de un triunfo para los nazis, quienes sabían que una derrota podría significar el último empujón que necesitaban sus enemigos para terminar de torcer el destino de la contienda a su favor. El problema era que probablemente se enfrentaban a su mayor reto, una ciudad que sabía lo que era luchar de manera salvaje. Ubicada a orillas del río Volga, representaba un puerto vital que durante la Guerra Civil Rusa enfrentó al Ejército Blanco y al Rojo por el control. En aquel entonces llevaba el nombre de Tsaritsyne y en 1919 cayó en manos de los blancos. Sin embargo, fortalecido por los suministros de Moscú, las fuerzas rojas lanzaron un feroz ataque para recuperar la ciudad y lograron que sus enemigos huyeran a Crimea, lo que jugó un papel clave en la victoria final de los bolcheviques. Años más tarde, la ciudad fue rebautizada en honor al soldado de alto rango que había sido enviado a asegurar aquel importante triunfo, un tal Joseph Stalin. Ya habían pasado más de 2 décadas desde ese momento, pero nuevamente la brutalidad invadiría ese lugar. Mientras el líder soviético estaba convencido de que Hitler reagrupaba a sus hombres para nuevos intentos de conquistar Moscú, el Führer envió a la Wehrmacht, sus fuerzas armadas, al sur. Por esta razón, mientras el Ejército Rojo se concentraba en torno a la capital, los alemanes tenían superioridad numérica en su ingreso a Stalingrado. Los invasores llegaron por el norte, con incesantes bombardeos hasta reducir la ciudad a escombros. Si bien las tropas nazis pensaban que esa era la mejor manera de tomar el control, algunos historiadores aseguran que un lugar en ruinas es en realidad mucho más fácil de defender que uno en donde todos los edificios siguen en pie. Y eso fue el primer obstáculo para Alemania. Desalojar a los soviéticos de sus posiciones en un paisaje de destrucción se volvía más complicado, y los locales sacaban provecho de la situación.
Sind die bescheuert? Die feuern auf die eigenen Leute! Artillerie, Schweinepriester! A pesar de las dificultades, la Wehrmacht tomó el 90% de la ciudad. Pero los soviéticos mantuvieron el distrito industrial de Stalingrado en el norte, mientras los alemanes luchaban en la guerra urbana. Las tropas del Tercer Reich nunca habían combatido en escenarios como este. Estaban acostumbradas a maniobras en terreno abierto. Como si fuera poco, otros dos problemas se presentaban para los hombres de Hitler. En tanto el desgaste de la contienda se sentía en sus filas, el Ejército Rojo podía abastecer sus posiciones a través de túneles y alcantarillas que conocían muy bien. Y a su vez, las fuerzas de Stalin bombardeaban las ubicaciones de sus enemigos con artillería desde el otro lado del Volga, impidiendo así que los nazis pudieran cruzar con apoyo. El lugar se convirtió en una carnicería que infligió un sufrimiento horrendo tanto a soldados como a civiles. Las condiciones de vida eran realmente terribles, y aunque muchos ciudadanos fueron evacuados a medida que continuaba la batalla, o se marcharon a las zonas rurales circundantes, un gran número de ellos se convirtió en víctimas de la brutalidad del enfrentamiento. Da könnt ihr nichts machen, der ist kaputt. Es verdad que los alemanes habían conseguido el control de una buena parte del pueblo en llamas. No obstante, el miedo se podía percibir con mayor claridad en ese bando. Sabían que su oponente tenía los medios para mantenerse firme y soportar una larga batalla. Conscientes de eso, los soviéticos aprendieron a atacar en los momentos justos para acabar poco a poco con el espíritu de los nazis. Lo hacían por la noche, utilizando las ruinas como trincheras, desde donde una ola de fuego escondida caía de pronto sobre el enemigo. Las emboscadas cumplieron su objetivo y generaron un efecto que era poco común en la Wehrmacht. Esta fuerza era el orgullo del Führer, repleta de hombres valientes que estaban dispuestos a combatir hasta la muerte por el régimen. Sin embargo, Stalingrado se convirtió en un lugar tan hostil y salvaje que aquella actitud comenzó a flaquear. Los alemanes se dieron cuenta que eran invasores atrapados en la jaula de un feroz león comunista, y ese coraje inquebrantable finalmente se agrietó. Raus aus dem Loch! Reiß dich am Riemen, du Arsch! Wenn das gehen, nimm mir eine Wagebildung, Tom! Und jetzt nicht mitgehst, dann bleibst halt hier, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen! Meinetwegen kannst du im Dreck verrecken, dann bist du selber schuld! Scheiße, weiter, komm! Weiter! Los! Ich hab's dir doch gesagt, du Idiot! Mir nach! Hitler sabía que el avance que habían logrado sus tropas era una simple ilusión. Estaba perdiendo esta guerra, pero eso no lo detuvo. Persistió en su intento de tomar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin como un premio simbólico enorme. De todas maneras, las órdenes del líder nazi no podían traducirse a una fuerza que se encontraba desmoralizada y desarticulada en el campo. Los efectivos ataques de la Unión Soviética provocaron que la Wehrmacht adoleciera de una mala coordinación entre las diferentes unidades y sus líneas de suministro que se extendían hasta el punto de ruptura. Había miles de kilómetros desde Alemania, y en ese camino los combatientes de Stalin se las ingeniaban para impedir la llegada de cualquier tipo de ayuda. A medida que los meses avanzaban, los locales estaban cada vez mejor preparados para llevar a cabo una gran contraofensiva, lo que finalmente ocurrió en noviembre de 1942. Los soviéticos aprovecharon su ventaja para poner en acción la Operación Urano. Fue un movimiento clásico de pinza, que atrapó a los alemanes en la ciudad que habían destruido, acorralándolos por el noroeste y el sudeste.
Los nazis podían intentar sus propios ataques, pero la muerte siempre los encontraba. El 23 de noviembre, las dos tenazas del Ejército Rojo se encontraron en Kalach, al oeste de Stalingrado. El sexto ejército del general alemán Friedrich Polos quedó atrapado, pero Hitler se negó a dejar que los 300.000 soldados exhaustos se retiraran. Los nazis intentaron abastecer a sus compañeros por rutas terrestres desde el sur e incluso por avión para cumplir con los deseos del Führer. Pero nada funcionó. Aquella tropa había caído en la trampa de su enemigo y no tenía salida. Se encontraba en medio de un infierno absoluto. La estrategia soviética había sido astuta, explotando los puntos débiles de su rival, y la valentía de los soldados alemanes se redujo a una simple revelación. Estaban perdidos. En medio del hostil invierno ruso y sin ningún tipo de atención por el desabastecimiento, los alemanes estaban demasiado débiles para responder. Más allá del pedido específico de Hitler, las fuerzas comenzaron su retirada. El general Polos se quedó solo y sin esperanzas. El gran poder nazi comenzaba a derrumbarse. Los soviéticos habían conseguido demostrar que la Wehrmacht no era invencible. El Ejército Rojo había mejorado mucho y ya superaban ampliamente a su rival. El Führer los había subestimado y ahora sus tropas se encontraban a la deriva, tratando de escapar por un terreno donde la ventaja era cada vez más clara para los hombres de Stalin. Los alemanes que lograban sobrevivir y buscaban el camino a casa, se encontraron con una frontera blanca y helada. Allí la muerte podía llegar simplemente por las condiciones a las que se exponían. Pero la Unión Soviética no estaba convencida de dejar el destino de aquellos enemigos en manos del frío que congelaba a los más débiles. Mejor preparados para un terreno extremo, las fuerzas del Ejército Rojo avanzaron contra los oponentes que aún quedaban con vida y llevaron a cabo una cruel venganza por el intento de conquista de Stalingrado. Mientras los últimos soldados alemanes caían frente al Ejército Rojo, el general Polos decidió definitivamente desobedecer a Adolf Hitler y aceptó entregarse junto a otros 22 altos mandos nazis. El 2 de febrero de 1943, el último de los 91.000 hombres hambrientos y congelados que quedaban de las fuerzas invasoras se rindió ante los soviéticos. Más tarde, solo unos 5.000 de ese total regresaron a su país de origen tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El resto falleció en brutales prisiones y campos de trabajo. Luego de unos 200 días de batalla, Stalingrado quedó en silencio y fue momento de contar las bajas del salvaje enfrentamiento. Los soviéticos recuperaron 250.000 cadáveres alemanes y rumanos en la ciudad y sus alrededores. Pero eso fue solo una pequeña parte, ya que se estima que las pérdidas total del eje fueron más de 800.000 muertos, heridos, desaparecidos o capturados. De todas maneras, el conflicto también provocó un gran impacto en las fuerzas de Stalin. Los historiadores militares rusos estiman que hubo 1.100.000 miembros del Ejército Rojo asesinados, heridos o desaparecidos en la campaña para defender la ciudad.
Y como si fuera poco, se calcula que también murieron unos 40.000 civiles. Debido a su duración, el número de combatientes caídos y lo implacable de los brutales ataques, la batalla de Stalingrado es considerada como un hecho único en toda la Segunda Guerra Mundial. Probablemente haya sido la lucha más aterradora para ambos bandos, quienes tuvieron que mantener las armas hasta el final, aun cuando sus instintos les exigían huir lo más lejos posible. Su importancia también se hace notar a menudo por la asombrosa destrucción que sufrió la ciudad y cómo la vida de los sobrevivientes cambió drásticamente. De hecho, para el gobierno comunista de la Unión Soviética, significó convertirse en un actor clave de la victoria contra el Tercer Reich de Adolf Hitler, lo que le permitió sentarse con los aliados occidentales para establecer acuerdos una vez derrotado el régimen nazi. En 1945, Stalingrado fue proclamada oficialmente ciudad heroica por su defensa de la patria. En 1959, comenzó la construcción de un enorme complejo conmemorativo, dedicado a los soldados que consiguieron el triunfo en la colina Mamayev, un punto elevado que fue crucial en la batalla. El monumento se terminó en 1967 y es representado por una estatua de 52 metros de altura con la figura de la Madre Patria, una mujer alada que sostiene una espada en alto. Acercándonos al final, podemos decir que el combate en el pueblo que llevaba el nombre de Joseph Stalin fue tan simbólico como Hitler esperaba, pero con un resultado opuesto. Los derrotados fueron los nazis. Y eso fue solo el comienzo de la debacle. Las enormes bajas sufridas en el frente oriental tuvieron un impacto crucial en la lucha que el Tercer Reich desarrollaba en el resto de Europa y dio lugar al avance de los aliados que terminaron ganando la Gran Guerra. Casi 6 millones de muertes, violaciones y crímenes por doquier. Sangre corriendo a raudales en las trincheras frías de Rusia. Definitivamente, la Operación Barbarroja y el subsecuente enfrentamiento en el frente oriental fueron el contexto de las escenas más salvajes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler decidió invadir la nación liderada por Joseph Stalin, esperaba una victoria rápida y sencilla, pero se encontró con un verdadero infierno que terminó consumiendo la vida de un sinfín de soldados. En esta entrega de Historia Militar, queremos contarte este punto de inflexión a todo color, como nunca antes lo viste, dándole otra dimensión. Prepárate para vivir en carne propia el conflicto, entre la tierra, el fuego, la sangre y el miedo. Comencemos con esta impactante entrega. La relación entre el Tercer Reich y la Unión Soviética fue un factor decisivo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En los 2 años previos a la Operación Barbarroja, ambos países habían firmado pactos políticos y económicos con fines estratégicos. Pese a la enorme distancia ideológica y las intenciones declaradas de Hitler de expandirse hacia el este, en 1939 oficializaron el conocido pacto Ribbentrop-Molotov, bautizado así por los ministros de Asuntos Exteriores de cada nación. En dicho documento, Alemania se aseguró la neutralidad de la Unión Soviética a cambio de ceder la mitad de Polonia, Besarabia y los otros países bálticos. Además, la Unión Soviética reclamó el control del estrecho de los Dardanelos, Finlandia, y la posibilidad de abrir bases en Dinamarca. Básicamente se dividieron Europa Oriental entre Moscú y Berlín. Steadily, his armies were redeployed to the east and re-equipped for what would be their greatest challenge. El avance soviético en el Báltico provocó un desgaste en el acuerdo de neutralidad, al hacer peligrar bajo el punto de vista alemán el suministro de hierro de Suecia y de níquel de Finlandia. Aunque la Unión Soviética había respetado en líneas generales el tratado, y en particular el envío de materias primas al Tercer Reich, las ambiciones territoriales soviéticas inquietaron a Hitler. Ya a finales de mayo de 1940 en Berlín se comentaba la posibilidad de lanzar un ataque contra la Unión Soviética para julio de 1941.
El Führer encargó el diseño del plan de invasión a Franz Halder, quien a su vez delegó la misión en Erich Marx. Sin embargo, hasta último momento, Adolf Hitler trató de agotar la vía diplomática para atraer a Joseph Stalin a la órbita alemana. En julio de 1940, después de la ocupación soviética de Besarabia y el norte de Bucovina, el alto mando alemán comenzó a planificar el ataque. Ese fue el nacimiento de la operación titulada como Barbarroja, en honor al emperador Federico I. El Tercer Reich debía dividir sus fuerzas y no repetir el error de Napoleón Bonaparte de invadir un país tan extenso mediante un solo bloque de soldados. Asimismo, se ejecutaron diversas misiones de reconocimiento aéreo a lo largo de la frontera germano-soviética para saber exactamente a qué se estaban por enfrentar. El plan de Erich Marx preveía la formación de dos grandes grupos de ejércitos que avanzarían desde Polonia en dirección a Moscú y Kiev. Pero no era la única estrategia. Se propuso también la idea de emplear 3 tropas, con Leningrado, Moscú y Kiev como objetivos a destruir. Entre el 3 y el 7 de diciembre se escenificó un juego de guerra Kriegspiel para determinar qué plan se llevaría a cabo. Se optó finalmente por la segunda opción. Aunque parezca increíble, el espionaje británico había alertado a la Unión Soviética de la inminente invasión, pero Stalin creyó que era un intento desesperado de Churchill para hacerlo entrar en la guerra junto a los aliados. A pesar de que el espía soviético Richard Sorge llegó a dar a Moscú la fecha exacta del ataque, la avanzada tomó por sorpresa al Ejército Rojo. La Stavka, es decir, el alto mando, no había dictado ningún tipo de medida preventiva de guerra. Joseph Stalin no tenía dudas de que el conflicto germano-soviético era inevitable, pero creía que Hitler no abriría un segundo frente antes de acabar la guerra con Gran Bretaña. Evidentemente, el líder ruso sobreestimó la paciencia del Führer. Regresemos a lo que ocurría en el frente alemán en las semanas previas al comienzo de la Operación Barbarroja. As German soldiers now flooded into neighboring Poland, Stalin, desperate to maintain the peace, gave orders that nothing should be done to offend Hitler. Alemania necesitaba millones de soldados para doblegar la poderosa defensa soviética. La movilización de ciudadanos para las fuerzas armadas conocidas como Wehrmacht fue tan masiva que provocó escasez de mano de obra en el país. Ese reclutamiento aumentó el número de efectivos, pero empeoró en conjunto la calidad del ejército, ya que no todos tenían el entrenamiento necesario. Peor aún, gran parte del armamento y equipo proporcionado provenía de botines de campañas anteriores. Eran plataformas antiguas que ya estaban desgastadas por su uso en combate. En resumen, las fuerzas de infantería que iniciaron el ataque a la Unión Soviética no eran mejores que las empleadas en batallas anteriores contra el oeste. Pero eso no importaba. El ejército germano estaba movilizado por el afán imperial y un renovado sentimiento patriótico, combinado con el odio hacia los pueblos eslavos. En la madrugada del 22 de junio de 1941, más de 3 millones de soldados germanos cruzaron la frontera para invadir al gigante socialista de Joseph Stalin. No hubo declaración de guerra, fue una puñalada directa al corazón de Moscú con la intención de acabar con la potencia de una vez por todas. Desde aquella jornada de junio, Europa Oriental fue escenario de algunas de las batallas más sangrientas y salvajes de la Segunda Guerra Mundial, con numerosos crímenes que horrorizaron al mundo durante años. La coordinación entre las armas terrestres y aéreas de la Wehrmacht permitieron a los alemanes derrotar rápidamente a las sorprendidas guarniciones soviéticas fronterizas. En menos de 24 horas, los germanos consiguieron avanzar entre 10 y 60 kilómetros. Por el contrario, las unidades soviéticas estaban descoordinadas debido principalmente al sobredimensionamiento del tamaño del Ejército Rojo,
a la falta de oficiales competentes, como también a la demora en la reacción por parte del sector político. Está claro que el Tercer Reich comenzó la Operación Barbarroja con una mano ganadora. Pero para resultar vencedores aún faltaba mucha sangre por derramar. Los planes de defensa soviéticos todavía estaban muy influidos por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, con todas sus unidades desperdigadas de manera uniforme a lo largo de la frontera y muy cerca de la misma. Uno de los problemas del bando que adopta una posición defensiva es poder frenar la ruptura del frente en el punto donde el agresor puede concentrar todas sus fuerzas. No había tropas de reserva en la retaguardia que pudiesen cerrar rápidamente los puntos de ruptura del frente, permitiendo a los alemanes penetrar a toda velocidad una vez que se inició la invasión. En los meses posteriores se fue reorganizando el mapa internacional del conflicto. Los países aliados y satélites del Tercer Reich le declararon la guerra o rompieron lazos con la Unión Soviética. Italia y Rumania lo hicieron de inmediato ese mismo 22 de junio. A los pocos días, Eslovaquia, Finlandia, Hungría y la Francia de Vichy se unieron a la lista de enemigos de Moscú. Pero no todas eran malas noticias para Joseph Stalin. Los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos declararon su apoyo a la Unión Soviética. Se conformaba de esta forma el mapa final que contraponía al eje del Tercer Reich con los aliados. Hitler's panzers were soon thrusting deep into Soviet territory. Within 2 days, the panzers had penetrated more than 50 miles. Ill-coordinated Red Army counterattacks were swiftly brushed aside. En las primeras 5 semanas, el ejército soviético perdió aproximadamente 1 millón de soldados entre las regiones comprendidas entre el río Bug y la ciudad de Smolensk. Muchas de las unidades quedaron atrapadas y cercadas entre las columnas alemanas, y al poco tiempo, sin provisiones ni comunicación, optaron por rendirse sin conocer que su destino estaba en los infames campos de concentración. Los carros de combate rusos agotaron en poco tiempo sus reservas de munición perforante y se vieron impotentes para frenar a los Panzer alemanes. No obstante, durante la Operación Barbarroja no se produjeron choques de importancia entre vehículos enemigos, debido a que las divisiones germanas tenían la orden de avanzar a toda velocidad. Este panorama aterrador provocó el pánico entre la población civil soviética, pero los soldados de Moscú no estaban dispuestos a ser doblegados por una fuerza invasora. Históricamente, uno de los eslabones más fuertes dentro del ejército ruso ha sido su infantería numerosa y aguerrida. Durante la Operación Barbarroja, fueron los soldados a pie quienes se encargaron de soportar el topetazo del Tercer Reich. En los primeros 3 meses de ofensiva alemana, la URSS perdió más de 100 divisiones de fusileros. Gran parte de estos soldados provenían de la última leva de la primavera y tenían poca preparación. El arma básica de esos uniformados era el fusil de cerrojo Mosin Nagant 1890-1930 de 7.62 milímetros. Se trataba de una plataforma robusta y precisa que se complementaba con el fusil semiautomático SBT-40, también de 7.62 milímetros. Con esas 2 piezas, se lograron abatir a decenas de miles de germanos, mientras se organizaba la defensa del país con poderosos armamentos de última generación.
La puesta en servicio del T-34 fue decisiva para detener el avance de los Panzer. El crecimiento defensivo de la Unión Soviética corría en paralelo a síntomas realmente negativos dentro del Tercer Reich. La industria militar alemana tenía dificultades para abastecer con buen ritmo a las tropas para una empresa de este tamaño. El investigador Martin Kitchen, citando a un artículo de 1945, señala que tras la caída de Francia, entre la clase dirigente alemana circuló la idea de que la guerra estaba prácticamente acabada y que la campaña en el este sería muy breve. Por este motivo no se hicieron planes a largo plazo. Entre los datos del artículo se apunta que en diciembre de 1941, Alemania llegó a producir un 30% menos de armamento que un año antes. En contraste, su enemigo comunista no paraba de construir fusiles, piezas de artillería y carros blindados. Desde el inicio de la ofensiva se registraron algunos de los crímenes más salvajes de toda la contienda, que excedían los límites del campo de batalla. Es que los alemanes consideraban a los eslavos una raza inferior que debía ser exterminada. Por otra parte, las mujeres rusas fueron sometidas sexualmente por las tropas germanas, que consideraban la violación y el fusilamiento un derecho adquirido por el poderoso Tercer Reich. Cada pueblo conquistado era posteriormente destruido sin dejar rastro de que alguna vez allí hubieran habitado personas. Al mismo tiempo se llevaron a cabo campañas de hambruna, mediante las cuales se destruyeron los suministros de alimentos de las poblaciones rusas. El objetivo era eliminarlas de la faz de la tierra, sometiéndolas a la peor de las miserias. Es por estos puntos tan macabros que algunos historiadores consideran a la Operación Barbarroja un intento de aniquilar a todo el pueblo soviético. Luego de una breve enfermedad que alejó a Hitler de las reuniones del Estado Mayor del Ejército, se desató una crisis interna dentro del Tercer Reich. Es que, contrario a lo que indicaban sus generales, el Führer no consideraba prioritaria la captura de Moscú para dominar a la Unión Soviética. El 18 de agosto, un grupo de consejeros trató de convencer a Hitler de retomar la ofensiva contra la capital. Debían actuar de inmediato, ya que los soldados no estaban preparados para el crudo invierno que comienza en esa latitud 5 semanas antes que en Ucrania. Consideraban que la concentración de tropas permitiría tomar definitivamente Moscú. Hitler, en cambio, replicaba que las divisiones Panzer avanzaban demasiado alejadas de la infantería y no eran eficaces cercando al enemigo, que con frecuencia conseguía escapar de las maniobras envolventes. Para zanjar el asunto, Hitler emitió la directriz número 34, ordenando detener el avance hacia Moscú y pasar a la defensiva, sosteniendo el terreno ya conquistado. Este error probó ser fatal para millones de soldados. A medida que pasaba el tiempo, la línea ofensiva alemana se fue dispersando, lo que licuaba el poder concreto de sus tropas. Pese al impacto inicial y las importantes victorias obtenidas en el primer mes de la Operación Barbarroja, la moral del pueblo soviético se había recuperado y para agosto ya mostraba señales de una significativa mejora estratégica. Los puntos defensivos planteados desde Moscú eran cada vez más efectivos para dilatar el avance del Tercer Reich. Al mismo tiempo, la dificultad para hacer llegar provisiones a la vanguardia puso en peligro a millones de alemanes que no contaban con el alimento ni la munición necesaria para continuar avanzando. Este proceso de desgaste se acrecentó durante semanas a medida que los jóvenes germanos se adentraron en un país que no conocían y al cual subestimaron por completo. Sin embargo, uno de los peores enemigos del Tercer Reich no se encontraba en los salones militares de Moscú. Se trataba de algo mucho más crudo e imparable. But the real obstacle to German advance would be the weather. On October the 8th, heavy rains set in. German vehicles soon became bogged down in a sea of mud. Con el frío otoñal, las líneas de abastecimiento alemanas se quebraron por completo con decenas de miles de soldados, sus caballos y sus vehículos atrapados en regiones alejadas.
La tierra de a poco comenzó a cubrirse con nieve. Las noches se transformaban en una condena para todo aquel que no tuviera mantas o ropa gruesa para soportar la baja temperatura. A medida que pasaban las semanas, todo empeoró para los hombres de Hitler. Llegó el brutal invierno ruso, el cual inutilizó una parte del armamento alemán. El Führer pensaba que la ofensiva sería cuestión de semanas y no había previsto un equipo especial para el frío. Otra ventaja a favor de los soldados soviéticos que estaban preparados para sobrevivir las temperaturas siberianas. Retrasados en sus objetivos y con el duro invierno ruso instalándose, las tropas alemanas y sus aliados tomaron Kiev y sitiaron Leningrado, pero una contraofensiva soviética los frenó a 80 kilómetros de Moscú y casi hizo colapsar a los ejércitos invasores. El fracaso de Barbarroja selló la suerte del Tercer Reich. Las fuerzas alemanas lograron victorias significativas y ocuparon algunas áreas económicas importantes de la Unión Soviética e infligieron numerosas bajas al Ejército Rojo. A pesar de estos primeros éxitos, la ofensiva alemana se destacó en la batalla de Moscú a finales de 1941 y la posterior contraofensiva soviética los hizo retroceder unos 250 kilómetros. Los alemanes esperaban un rápido colapso de su enemigo, como había ocurrido en la invasión de Polonia, pero los rusos fueron capaces de soportar los golpes más fuertes de la Wehrmacht alemana. Empantanaron así la lucha en una guerra de desgaste, para la cual los germanos no estaban preparados. Después de esa derrota, las diezmadas fuerzas del Tercer Reich ya no pudieron realizar grandes ataques a lo largo de todo el frente oriental. Las ofensivas posteriores para retomar la iniciativa y penetrar profundamente en territorio soviético, como la Operación Azul en 1942 y la Operación Ciudadela en 1943, finalmente fracasaron, lo que resultó en la retirada y el colapso final del ejército de Berlín. Claro, los efectos no solo fueron políticos. La brutalidad de estos combates se reflejó en una mortandad sin precedentes. Combinando ambos frentes, murieron aproximadamente 5.600.000 personas, entre civiles y militares. Un baño de sangre que afectó al demográfico de los contendientes y marcó el rumbo de la guerra hasta su finalización en 1945. El pueblo judío radicado en territorios pertenecientes a la Unión Soviética también sufrió un duro golpe. Las tropas especiales alemanas, conocidas como Einsatzgruppen, tuvieron la orden de aniquilarlos y así lo hicieron. Cerca de 2,5 millones de judíos fueron asesinados en pogromos, fusilamientos o mediante el envío a campos de concentración. Esta cifra es brutal. Si tenemos en cuenta que el total de fallecidos de esa etnia fue de 6 millones, esto significa que alrededor del 40% derivó de la Operación Barbarroja. Hasta el día de hoy se discute la importancia de esta ofensiva en el resultado final de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, Hitler fue un incauto al pensar que podría invadir a la Unión Soviética en tiempo récord, escapando no solo de la capacidad organizativa y de su feroz ejército, sino también del implacable clima. Otros afirman que el problema no fue el ataque, sino la demora en invadir a su vecino socialista. Para 1941, el gobierno de Stalin estaba en pleno proceso de modernización y ya contaba con las herramientas para repeler al enemigo. Tal vez en 1939 la historia hubiera sido otra. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Fue esta operación el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa descubrir los hechos más brutales del siglo XX a color y con lujo de detalles, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás tener acceso a todas nuestras novedades.
Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.